Si tienes talasofobia, no veas este video. Quedas advertido. En un tiempo no tan lejano, en la era de la navegación comercial, existía un capitán de un buque mercante cuya vida giraba en torno al mar. Su nombre era Thomas Mercer, un hombre de carácter firme y mirada profunda, que había dedicado gran parte de su existencia a surcar los océanos del mundo, llevando cargamentos de un continente a otro. Una vez más, se encontraba en la tarea de llevar una valiosa carga de contenedores de comida desde Panamá hasta Rusia. La travesía prometía ser ardua, pero Tomás era un experimentado navegante y confiaba en su habilidad para superar cualquier obstáculo que el mar pudiera presentarle. Sin embargo, lo que no esperaba era enfrentarse a una tormenta de proporciones bíblicas en mitad del océano. El cielo se oscureció rápidamente, los vientos azotaban furiosamente las velas del barco y las olas alcanzaban alturas descomunales, amenazando con engullir la embarcación en cualquier momento. Tomás luchó con todas sus fuerzas para mantener el control del buque, pero la furia de la naturaleza era implacable. En medio de la tormenta, un rayo iluminó el horizonte y por un instante Tomás juraría haber visto una extraña figura surgir de las aguas turbulentas antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando la tormenta finalmente amainó, Tomás se encontró en una situación desconcertante. La brújula no marcaba ninguna dirección coherente. La comunicación con tierra firme había desaparecido y el radar solo mostraba un vasto vacío tenebroso, como si el océano mismo hubiera sido tragado por la oscuridad. Desesperado y confundido, Tomás intentó reorientarse, pero cuanto más navegaba, más se adentraba en lo desconocido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, pero nunca encontró rastro alguno de tierra firme. El barco parecía haber sido arrastrado a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la física y la lógica no tenían sentido. La talasofobia, el miedo al mar abierto y sus profundidades desconocidas se apoderó lentamente de Tomás. Las noches se volvieron aún más aterradoras que los días, pues en la oscuridad del océano, los susurros de las olas parecían susurros de voces enloquecidas que lo llamaban hacia las profundidades. A medida que el tiempo pasaba, la cordura de Tomás comenzó a desmoronarse. Los contenedores de comida se agotaron, dejándolo con escasos suministros para sobrevivir. La soledad y el miedo lo consumían, y la idea de pasar el resto de sus días vagando sin rumbo en el vasto océano se volvía cada vez más insoportable. Una noche, cuando la luna llena brillaba en lo alto del cielo, Tomás tomó una decisión desesperada. Se acercó al borde del barco y contempló el oscuro abismo que se extendía ante él. La tentación de dejarse caer al agua y terminar con su sufrimiento de una vez por todas era abrumadora. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso final hacia el vacío, una voz susurrante resonó en su mente. Una voz que parecía emanar de las profundidades mismas del océano. Una voz que le ofrecía una elección: seguir navegando en la oscuridad o entregarse al abismo y descubrir lo que yacía más allá. Atormentado por la indecisión, Tomás se aferró al último hilo de cordura que le quedaba. ¿Qué había más allá de aquel oscuro abismo? ¿Acaso había una esperanza de encontrar una salida de aquella pesadilla interminable? ¿O tal vez lo que la guardaba en las profundidades era aún más aterrador que la propia locura? Con el corazón lleno de miedo y determinación, Tomás decidió seguir adelante. No importaba cuán oscuro fuera el camino que tenía por delante, no importaba cuán incierta fuera su destino, porque mientras hubiera vida en su cuerpo, seguiría luchando, seguiría navegando en busca de respuestas, incluso si eso significaba enfrentarse a los horrores más profundos del océano. Y así el capitán Thomas Mercer se adentró una vez más en el abismo del océano con la esperanza de encontrar una luz al final del túnel, o al menos encontrar la paz en la oscuridad eterna.